Bueno, listo, ya yo creo que estamos al aire, así que voy a darle la bienvenida a las personas que hoy se van a conectar aquí para ver este conversatorio y arrancamos el ciclo de conversatorios al que hemos titulado el Taller Literario como Escuela Invisible y en el que vamos a tener una serie de encuentros con reconocidos coordinadores de talleres para reflexionar sobre los talleres literarios como plataformas de formación de escritores y de acompañamiento en los diversos procesos creativos. Hoy tenemos la especial participación de Marcelo Di Marco, reconocido escritor, poeta, narrador y ensayista argentino, radicado en Mar del Plata desde el 2023, autor de la columna quincenal Contener talento no te alcanza en el Diario de la Capital y pionero del género de terror en la Argentina. Di Marco ha publicado una veintena de libros de poesía, narrativa y ensayo y desde hace casi 50 años viene formando legiones de escritores internacionales y es de destacar que hoy muchos de ellos protagonizan la cultura. En 1997, Di Marco revolucionó la enseñanza de la escritura creativa al publicar Taller de corte y corrección, guía para la creación literaria, vigente durante un cuarto de siglo y contando con una nueva edición en este clásico imprescindible en el 2022 en la colección de bestsellers del sello de bolsillo que edita Penguin Random House. Se trata de una guía simple, clara y directa que ayuda al lector a empezar a escribir y a corregir su estilo y es un aliado imprescindible de escritores en formación, de estudiantes, de profesores y de talleristas. Bueno, bienvenido, Marce. Qué bueno verte después de tantos años. Yo he formado parte de tus hermosos talleres, así que te recuerdo con muchísimo cariño y me encanta volverte a ver en esta nueva dinámica virtual. Muchísimas gracias, Carly. Gracias por la invitación y bueno, me alegra muchísimo como, bueno, iniciador tuyo en el mundo de la literatura, verte planear tan maravillosamente un premio nacional y bueno, estás muy, muy, muy bien instalada en el mundo cultural. La verdad que te agradezco mucho, para mí es un orgullo. Bueno, Marce, y bueno, me encantaría hoy que conversáramos, obviamente, sobre tu vasta experiencia como coordinador de talleres. Vamos a arrancar con una pregunta que te quiero hacer sobre justamente este libro que ha sido también tan clave en tu vida, ¿no? Que es el Taller de Corte y Corrección, guía para la creación literaria y que se ha vuelto referencia para muchos de nosotros como coordinadores y también como talleristas. Y quería preguntarte cómo nació ese proyecto y qué lugar ocupa hoy dentro de tu práctica. El libro mío, el taller de corte y corrección, si me permitís mostrarlo para que la gente lo pueda Claro, reconocer. claro. Mira, yo cuando era muy jovencito encontré un libro en una librería que se llamaba El arte de escribir y la formación del estilo, de Antoine Albalat. En esa época no había internet ni nada que se le pareciera, y este personaje no figuraba en ninguna parte. La verdad que yo quería saber un poco más de él. Sabía que el libro era antiguo, pero no sabía cuán antiguo era. Este hombre fue compañero, amigo de Guy de Maupassant, entre otros. Era una persona que estaba muy metida en el ambiente francés literario del siglo XIX y tiene un libro que para mí cuando a esa edad me pareció y me sigue pareciendo formidable, porque va al estilo, ¿no? Va a cómo mejorar la redacción, qué procurar evitar de nuestros borradores. Bueno, es una cosa muy, muy, muy precisa que aún hoy el libro se sigue vendiendo. O sea, yo pensé que era viejo, pero no tan antiguo. Sigue sirviendo el libro a pesar de que este hombre no conoció ni por una cuestión biológica, no conoció a Kafka, no conoció a Joyce, no conoció a Borges, por mencionar a tres de los grandes genios del siglo XX, ¿no? Pero no obstante eso, como este hombre va a la esencia del trabajo, no importa cuál sea el autor y la latitud o el tiempo en que haya vivido. A mí me pasó una cosa muy choqueante con este librito. Dije, qué lindo que sería escribir un libro así, pero en nuestra lengua, en argentino, que tenga, digamos, eh, ejercitación además. Eso es lo que no tiene el libro de Albalat. Y otra cosa que lo diferencia a mi libro es que los ejemplos míos son universales. Los franceses se dedican mucho a lo suyo. Ujú. Eh, los ejemplos que pone Albalat son puramente de su patria, ¿no? De Francia. Pero bueno, pensé que un libro así, amigo, ameno, procurando mostrar
anécdotas, ejemplos, dar a entenderle a la gente qué significa ser escritor y cómo piensa la cabeza de un escritor, pensé que eso no se había escrito nunca en español, así que se me ocurrió empezar a escribirlo a mí con la esperanza de que si la editorial mía que me publicaba en ese momento Sudamericana no lo aceptaba, bueno, iba a servir como para una especie de manual interno del taller. Bueno, así como pensé en eso, escribí 80 notas, el libro tiene 100. Mandé las primeras 80 notas a la editorial, les encantó, me dijeron, Marcelo, terminalo y lo publicamos enseguida. Y bueno, así fue, lo terminé, lo publicó enseguida, publicó esto Sudamericana en el 97. ¿M? El año 97, ya hace casi 30 años que está en la calle, y me siguen pasando cosas como lo que está pasando ahora en este mismo momento, que es que la gente me consulta, me llama y agradece mucho la escritura de este libro. Ujú, La verdad que después de este libro apareció el otro proyecto, cuando Nicolás Amelio Ortiz me dice, mira, vamos a hacer el canal Taller de Corte y Corrección para que vos puedas profundizar un poco por medio de videos. Bueno, eso fue hace, ¿cuándo fue? En el año 13, hace una barbaridad ya, impresionante. 12 años ya de programación y bueno, tuvimos 21.000, hasta ahora hay 21.000 suscriptores y un montón de gente empezó a conocer el taller gracias a esas dos vías. Por un lado el libre, por el otro lado YouTube. ujú, Así que bueno, digamos, el taller ahí empezó a trabajar de un modo muy diferente, empezaron a venir gente de todos los países de habla hispana, la gran mayoría, y bueno, hoy día está reconocido, a Dios gracias, internacionalmente. Nos salió de aquella idea, ¿no? Ahí ujú, contestando tu pregunta, ujú. ¿cómo ayudar a la gente a escribir mejor? Y Claro. así fue. Ajá. ¿Y vos, como escritor, tuviste también alguna inmersión en un taller de escritura, en un algo así, o no? ¿Fuiste parte Sí, en ese momento? yo tuve parte, o sea, oficialmente en taller de poesía de Santiago Codaglov. Ujú, Eso fue a principios, mediados de los 80. Sí, no, a principios de los 80 fue, tal cual. Sí, porque todavía estaba el gobierno militar en esa época. Y hicimos un trabajo muy interesante. Santiago es un gran maestro. Fue al punto clave, ¿no? Él dijo, a mí no me preocupa mucho si escriben bien, escriben mal. A mí lo que me preocupa es que la poesía de ustedes participe de los problemas de la poesía contemporánea. Mirá qué interesante, ¿no? ujú, Porque eso me marcó para siempre, me hizo ver que la poesía no es tanto una expresión de sentimientos. Yo tengo para mí que el arte, poesía del arte en general, es un provocador de sentimientos, más que de una efusión desaforada de sentimientos, ¿no? Por supuesto que uno cuando lee una novela de peso como Madame Bovary o pongamos, qué sé yo, el jugador de Dostoyevsky, entiende qué hay detrás, qué personalidad hay detrás de ese libro. Pero eso no es tan importante, porque para eso nos dedicamos a la especie de psicología o sociología de la literatura, no es el interés. Pero después, bueno, informalmente yo tuve muchas charlas con Ricardo Celarayán, que fue uno de los más grandes poetas argentinos de todos los tiempos, ¿no? Ricardo Celarayán me mostró un universo muy, muy distinto al que yo consideraba, y ahí me di cuenta de la cantidad de cosas que se podían llegar a hacer con la poesía, ¿m? Todas las posibilidades del lenguaje poético. Y después tuve un taller individual, esto en el rubro cuento, narrativa, con Vicente Batista. Yo, a pesar de ya estar coordinando y talleres y haber ya publicado unos cuantos libros, me faltaba, digamos, conocer un poco más, bastante más de los rudimentos del cuento, de ese reglamento maravilloso del cuento literario. Y Vicente me ayudó muchísimo a comprenderlo y además en una cuestión estilística. Yo aprendí con él a rebanar, a tachar. Digamos, una de las grandes, digamos,
el gran incentivo para taller de corte y corrección para escribirlo fue también el hecho de decir, bueno, ya he cometido bastantes errores en mi carrera como para poder contarlos y que la gente que va por ese desfiladero no le pase lo mismo que a mí, que no se desbarranquen por ahí, sino que vayan por el camino más adecuado. ¿M? Así que bueno, ese fue mi... Bueno, después tuve un paso por el profesorado de letras, del cual me llevé lo mejor que me pude haber llevado en la vida, que se llama Nomi, mi esposa. Ahí nos conocimos en el profesorado cuando éramos muy, pero muy jovencitos, año 78, mirá vos, ya hace casi 50 años. Y bueno, también antes había pasado en el 76 por lindo año para empezar en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Sí. Empecé justamente ahí, después me mudé al profesorado y después dije, no, ya lo mío no es enseñar en una clase en donde me van a tirar tizas, me van a guardapolvo. Prefiero enseñar literatura de puertas adentro en lo que se llamaría pomposamente cátedra privada, ¿no? Así ese fue mi periplo de formación, fue ese. Ajá. Ahora que tocas el tema de la Universidad de Letras, una de las preguntas que te quería hacer es, ¿qué tipo de saberes o transformaciones sentís que ocurren en el taller y no en una carrera universitaria en letras? Es el día y la noche. Mirá, Dante Galdona, que es el ex editor de Suplemento Cultura de la capital y que integra mi equipo pedagógico, lo dice bien clarito, la misma diferencia que hay entre un arquitecto y un albañil. Para mí está recontra claro. Digamos, desde el punto de vista de la ingeniería, de la arquitectura, de todo lo que tiene que ver con la crítica literaria, el hecho de, digamos, como diría Girondo, de cacarear en lugar de poner el huevo, ahí la facultad se lleva todos los premios, digamos, ¿no? Es más, he tenido alumnos que me han dicho que lo primero que les dicen, a ver si alguien me puede desmentir, por favor, porque realmente es muy duro esto, pero dicen que cuando llegan allá en letras, les dicen, bueno, ¿vieron eso del disfrute de la literatura, del placer de la lectura, de leer, del placer de disfrutar de las letras? Bueno, acá eso no corre acá, ¿ves? Entonces, bueno, después de eso, ¿qué te queda? Si no está hecho justamente para el placer, para poder trascender por medio del pensamiento, de la sensibilidad, si todo se reduce a una masa de códigos casi anónimos, digamos, ¿de qué sirve saber cuántas veces aparece en en Las Flores del Mal de Baudelaire la palabra abismo, digamos? ¿Para qué? Si no te abisma eso como lector, es un saber totalmente frío y superficial. Aparte, bueno, se está manejando con un código absolutamente autónomo, parecería, porque vos no lees a los popes que se leen en la facultad y no entendés absolutamente nada. Y la gente que te dice que entiende es porque o te está mintiendo porque no quieren quedar como burros, ¿viste? Ujú. Pero lamentablemente la creación literaria es otra cosa. La creación literaria es el albañil que se embadurna las manos de cemento y levanta una pared y sabe todo el esfuerzo que resulta para que esa pared resulte útil para la gente para la que la construiste. Ese es el día y la noche, ¿no? No obstante, yo te digo, tengo en mi familia dos profesoras y una licenciada que está por doctorarse. No quiero que me tiren con un cañón ni me echen Termina el de casa. test. Claro, pero lo que sí, aman la literatura. Y eso es lo que yo noto que realmente la distingue. No es una cuestión de formulación de codiguitos y de estamentos inamovibles. Realmente yo me siento muy feliz en compañía de tres ingenieras cuando yo soy el albañil de la palita y el Albañil. sombrero. Claro, tal cual. Y bueno, y como también, como esta experiencia que has tenido con tantos grupos y tanto tiempo, ¿cómo equilibrás vos la autoridad del coordinador con la libertad creativa, tanto del escritor como del grupo en general? Yo tengo una fórmula que dice lo siguiente. Em, digamos,
Libertad sin control es anarquía y control sin libertad es tiranía. Hay que llegar al término medio, al término justo en donde diga, bueno, tu libertad creadora es una libertad, como toda libertad que se precie, responsable. Primero soy responsable y después soy libre. Digamos, ¿cómo se determina esto en la vida corriente? Bueno, yo tengo la libertad de subirme a un avión, si sé manejar el avión, tengo la libertad de subirme al avión y empezar a evolucionar por todas partes, hasta que viene una bandada de pájaros y me partió al medio y me vine en banda con avión y todo. ¿Quién es más libre? Y bueno, la persona que, sabiendo cómo se maneja, se sienta a trazar todo un itinerario y sabe que ahí, en esa zona, en donde puede volar tranquilamente, va a ejercer su libertad. La autoridad para decir, hasta este punto llegué. La libertad no es anarquía, ¿ves? Pero también hay que pensar que esto le pasa a un autor. Un autor no puede hacer lo que se le antoja porque le salió, ¿viste? Por eso yo combato un poco aquello de la expresión de pensamientos, de sentimientos, ¿no? De mi yo, ¿no? Como que si uno fuera algo, ¿no? Este, porque ahí, digamos, en esa libertad de expresar todo el yo que tenés, que puede ser muy rico, desde luego, y bueno, puede haber un sobreabuso en muchos sentidos, sobreabuso de recursos, eh, sobreabuso de páginas incluso. Hay muchas veces que uno tiene que decir a su gente, mira, esta novela pinta como para tener, así como la estás escribiendo, 500, 700 páginas. No sé si la vas a poder vender a alguien así. O sea, hay que bajar un poco a tierra, ¿no? Entonces yo pienso que la libertad suprema del creador parte de una autoridad. El hecho de decir, bueno, ¿cuáles son mis alcances? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y ahí ejerzo mi libertad creadora escribiendo. Y siempre con esa actitud responsable de pensar en el otro y no tanto en uno. Para mí la clave está ahí, porque si vos no pensás en el lector, se convierte en una especie de ejercicio masturbatorio, ¿no? Que no conduce a nada, no fecunda, esa es la cuestión. Queda ahí en el piso, no fecunda, no hay una, digamos, sí, esa fecundidad que caracteriza a los autores, que es lograr una comunión de espíritu y de mente con el lector. Y sin eso, para mí, no hay un círculo, digamos, creador. Hay un círculo vicioso en todo caso, porque mi literatura se agota en mí mismo y de ahí murió. Y eso sí, yo fui totalmente libre, ¿eh? Libre de hacer lo que se me antojaba. Ujú, ujú. ¿Y hay algún error que consideres común o cosas que pasan de manera frecuente en los talleristas principiantes y que consideres importante evitar? Mira, hay dos épocas. En 50 años de docencia se pueden dividir perfectamente en dos tiempos muy diferenciados. Cuando yo escribí Taller de Corte y Corrección, el grave problema que tenían todos los talleristas nuevos era una especie de sobreabundancia de elementos rimbombantes que daba la impresión de que uno escribía bien, ¿no? Una especie de barroquismo voluntario, o sea, tratar de hacerse el artista, como decíamos, ¿te acordás en el Me taller? acuerdo, claro, me acuerdo. Lo marcaba, Bueno, tenías esa hasta signos, que era como era TLC, o sea, tratar de hacer artista. LTH, Ajá. LTH aparece, el copyright, no te hace el artista. Para que la gente que nos está escuchando tome conciencia de eso, les voy a contar una frase que como jurado de concursos me tocó leer en un cuento. Y decía así, el pájaro de las risas detuvo en el aire por un instante su vuelo para descender raudamente e instalarse en su cara. Bueno, esa barbaridad, te quedaste con alelada. Esa barbaridad significa, él se echó a reír, él echó a reír. El pájaro, mira, el pájaro, hay que tener talento para hacer las cosas. El pájaro de las risas detuvo en el aire por un instante su vuelo
para descender rodamente e instalarse en su cara. ¡Ja, ja! ¿Viste? Buah, de terror. A eso llamamos justamente el barroquismo, para que nuestro público nos comprenda, hacernos comprender del todo, ¿no? En eso había que trabajar muchísimo, volver a aquella secreta sencillez que preconizaba don Jorge Luis Borges. ¿M? Una escritura que se comprenda y secreta sencillez, porque no es tan sencillo ser sencillo, uno tiende justamente a eso. Pero como en las generaciones que nos sucedieron, dos generaciones, eh, la gente empezó a tener cada vez un peor nivel de lengua. O sea, el argentino promedio está usando entre 300 palabras, o sea, de las 100.000 palabras de la lengua española, están usando solamente unas 300, ¿no? Y de un modo realmente mi Tarzan, tú Jane. Entonces, ¿qué pasa? La gente empezó a escribir mejor, paradójicamente, la gente empezó a escribir mejor por ausencia de vocabulario. ¿Ves? Genial. Es curioso. Pero, claro, porque, digamos, si vos decís los circunstantes recorrían el barrio, ¿viste? ¿Qué es un circunstante? Claro, primero Sí, tenés que tener incorporada esa palabra, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, en esa época sí se tenía incorporada, cuando la gente podía razonar un poco mejor por medio de ese edificio que es el lenguaje. Entonces claro. la gente hoy te dice la gente que pasa por la calle, y está mejor todavía, honestamente está mejor. Si yo te digo, por ejemplo, era el conticinio, ¿viste? Es la palabra justa, la palabra más elaborada que hay, pero me vas a entender mejor si yo te digo, era el momento de la noche en que todo estaba quieto y en silencio, y está mucho mejor todavía. O Ujú, sea, todas esas palabras cultas y todo que vienen muy bien como una malla que se forma en el lenguaje para articular el pensamiento. ujú, Hoy día no existe ese problema de la sobreestilística, digamos, porque la gente no tiene el método para hacerlo. ujú, Ahora el problema, ¿sabes cuál es? Y en esto caen la mayoría de los principiantes. ujú, Confundir un cuento con una composición tema La Vaca, ujú, ¿no? Fíjense, las redes, autores consagrados y todo, que no terminan sus cuentos, que los cuentos quedan a mitad de camino sin terminar, que no se completa ese juego entre el lector. Aclaremos una cosa, un lector que de repente ve con un Chekhov, por ejemplo, ve un final de cuento que dice La dama del perrito, los dos eran conscientes de que las cosas no hacían más que empezar, el tipo entiende que no se puede contar más en el relato, sería sobreabundar, sería redundar. Eso es una cosa, el final abierto es una cosa, ahora el final inexistente es otra. claro. ¿Ves? Y yo tengo que a diario, o sea, no es luchar contra el barroquismo que traían hace 20, 30 años, no, ahora hay que luchar contra cuentos que no se entienden porque no terminan, así de simple. Ujú, Y la respuesta invariable es casi siempre dicen, no, lo que pasa es que yo, el lector es el que completa lo que falta. Y bueno, decime porque yo no entendí. Honestamente, yo lo entiendo a Kafka, lo entiendo a Joyce, lo entiendo a Borges, lo entiendo a Ionesco, pero a vos no te entiendo. No sé de quién es el problema entonces, ¿ves? ujú, Pero básicamente el problema es ese. Estamos en una sociedad en vías de deconstrucción, ¿no? Entonces uno plantea una posición firme, viril, honestamente jugada, y vienen y te dicen, no, vos tenés que deconstruirte, que me voy a pintar los labios para deconstruirme. ¿Ves? Con el autor pasa exactamente lo mismo. El tipo, por una cuestión de ósmosis, que la forma mentis de una sociedad, la forma de pensamiento, la forma homogénica, como diría Antonio Gramsci, del pensamiento de una sociedad, indica que me tengo que deconstruir como autor. Entonces, ¿qué hago? Y que los cuentos los escriba Mongo, ¿viste? Que el lector se arregle, ¿no? Hay una autora muy reconocida que dijo, cuando le señalaron que sus cuentos no terminan, dijo, y bueno, yo no me voy a hacer cargo de la angustia del lector, con lo cual, listo. Imagínate, Carla, yo contrato un pintor para que venga acá la Anita a pintarme y se va con tres paredes pintadas y una sin pintar. ¿Y qué me va a decir el tipo? Ah, yo no me hago cargo de su angustia de que no le termine el trabajo. claro. No, es ridículo, es ridículo, pero estamos viviendo esa época.
Por lo tanto, yo lo que propongo a los colegas que me están escuchando, ya sean autores y lectores, que escriban cuentos, que no escriban una composición tema el día que fui de vacaciones y no pasó nada, ¿viste? Honestamente, una literatura con intensidad, con contundencia, con pegada, que llegue y que conmueva. Si no, ¿para qué? Ujú. Y ahora que mencionabas estas dos generaciones que las marcabas como muy claramente, ¿qué estás visualizando vos con todo esto ahora, la aparición de ChatGPT, de como herramienta, la escritura y todo lo que trae? Mira, yo últimamente en las columnas mías en La Capital estoy tratando justamente ese tema y lo hablé con Miguel Sardeña, que es un compañero de taller y ya una figura reconocida de la cultura argentina, y Miguel me decía que lo que yo le expresaba, nadie lo habla, y que es precisamente, ¿sabes qué, Carly? El tema de la ética. Ujú, Ahí es una divisoria de aguas, el tema de la ética. Pongamos el caso, una figura de Carlos Gardini. Vos sos alpinista, ¿verdad? Bueno, te entrenaste para subir a las más altas cumbres, sabés cómo hacerlo, tenés toda una técnica y disfrutás, sobre todo disfrutás muchísimo del ascenso, ¿eh? De convivir con la naturaleza, de cómo se va dando tu evolución hacia las altas cimas. Fantástico. Viene un tipo y te dice, Marce, Carly, no gasten tanto en equipo, ¿eh? Súbanse a este helicóptero mío que lo llevo ya mismo a la cima y ya está. ¿Viste? Vos decís, pero eso no es ser alpinista, ujú, eso es ser pasajero de un helicóptero en todo caso. ujú, ¿Qué ganancia espiritual tengo yo haciendo las cosas de ese lugar si le pido a la inteligencia artificial que necesito, por ejemplo, una pelea a trompadas? Lo hemos hecho en el taller, ¿eh? Lo hemos hecho. Un duelo a pistola en el taller lo hemos hecho. Mientras yo estaba hablando de este tema, había un alumno que estaba poniendo en el chat GPT que le cuente un duelo a pistola. Era maravilloso, un texto impecable. Ahora, ahí está la cuestión ética. ¿Yo lo voy a usar en mi literatura eso? Honestamente. ¿Qué es lo que me lleva a mí? La gracia del ascenso hacia la cima de la montaña o mostrarle a la gente que subí y oculto, que subí con un helicóptero. Hay muchas veces que eso no se puede ocultar y ya pasó acá en Argentina, no sé si te enteraste, pero descubrieron a un juez que había hecho el fallo, ya no es un cuento, estamos hablando de algo que determina el futuro de una persona, si va preso o no. ujú, El juez había hecho el fallo por medio de la inteligencia artificial. ¿Y cómo lo descubrieron? Y como diría Maxwell Smart, por una serie de indicios, jefe, porque decía, el chat GPT te propone no sé qué cosa. Y lo descubrieron así. Ese tipo, honestamente, merece que le saquen, no puede trabajar una persona así. ujú, Como tampoco puede trabajar un filósofo que de repente le pide a la inteligencia artificial que le arme una teoría sobre el ser y la nada, el ser echado en el mundo, ¿viste? A la manera heideggeriana. Bueno, a ver, yo quiero superar a Heidegger, ¿qué hago? Posiblemente lo logres también, ¿eh? ujú, Pero si yo juego al ajedrez, no voy a hacer que estoy jugando con la Deep Blue, ¿me explico? Voy a jugar con mi cabeza. Y ahí depende justamente de la educación que tenga uno, de su formación, más que nada de su formación, más que la educación. Saber que eso no se hace. Ahora, vos lo dijiste bien, la inteligencia artificial como instrumento, no como sucedáneo, no como sustitución. Fíjate una cosa interesante. En Covarrubias, hace 300 pico de años, escribe un diccionario, el primer diccionario de la lengua española, y lo acompaña con un pequeño diccionario de sinónimos. O sea que ya estaba en la cabeza de la gente ayudarse y ayudar a los demás proponiendo palabras sinónimas o de ideas afines. Bárbaro. Hasta hace muy poco nosotros teníamos diccionarios sinónimos que eran así, de este tamaño, claro, y éramos estibadores de libros, ¿viste? Y abríamos las hojas y buscábamos, ta. Después, cuando vino incorporado el Thesaurus en el Word, uno tranquilamente pincha la palabra y ahí empieza a aparecer toda una lista de sinónimos. ujú, Ahora,
No, ¿hay algún tema ético de ahí usar el sinónimo justo? Honestamente no, porque ya lo veíamos que sin esta mecánica, sin esta cuestión tecnológica, Jacobo Rubias está poniendo en su diccionario unos cuantos sinónimos para manejarse. Ujú. Y dicho de paso, vos encontraste un sinónimo a la palabra desnuda, encontraste la palabra desvestida. Si vos buscás en el diccionario de la RAE, decís desvestir, desnudar, ningún problema. Ahora, vos que sos una gran escritora, sabés perfectamente que los sinónimos en literatura no existen. Porque si va una chica al médico y el médico le dice desnúdese, no es lo mismo que o desnudate, no es lo mismo decir desvístase. Ya Claro. en el primer ejemplo hay una connotación sexual que a nadie se le pasa por alto. O sea que no son sinónimos. Depende entonces del talento de cada uno para buscar la palabra justa, gracias a un medio electrónico que te la trajo servida en bandeja. Ujú, ¿Ves? ujú. Ahora, ¿qué pasa? En ese sentido, no hay ningún problema de utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, en lo que nosotros, Carly, en la época en que vos trabajabas en el taller, teníamos, digamos, con un marcador, marcábamos todos los sustantivos, todos los adjetivos, todos los verbios y los circunstanciales terminados en mente. Lo hacíamos a mano y después lo empezamos a hacer pintando con los colores de la compu. Ahora eso, con una macro, podés tranquilamente decirle, bueno, me busca todos los sustantivos, me busca todos los adjetivos, todos los verbos y todos los adverbios Claro. en mente, y aparece al toque. Está bien, no tengo por qué estar con una lupa como una hormiguita, como si no dispusiera de esa herramienta. Es como si le estuviéramos pidiendo a un dentista que para no hacerse el modernoso, no use un torno ultrasónico ni rayo láser, y sino que use un torno a pedal, con lo cual nos vamos a romper todo. Ah, yo soy un romántico bárbaro, ¿viste? No voy a cocinar con microondas, voy a cocinar a leña toda la vida. Y bueno, pero también voy a salir en patas a la calle. Me explico porque ya la tecnología me hizo unos zapatos de poliéster que parece que estuviera flotando en el aire. Bueno, ¿cómo vas a desaprovechar eso? El tema es cuando el instrumento termina siendo uno en manos de esa inteligencia, y no porque la inteligencia tenga inteligencia, sino porque uno, por su propia venalidad, su propia falta de escrúpulos, se convierte en un instrumento de eso. Entonces, el autor ahí pasa a ser Terminator, y acá está la gran profecía de James Cameron, al cual hoy día hay que sacarse el sombrero 40 años después del estreno de Terminator, ¿no? Es así. Insisto con esto entonces, ya no es una cuestión de formación literaria, es una cuestión de formación humana. ¿Eh? ¿Hasta dónde llego yo con esto? Me voy a privar, esa es la otra, me voy a privar del gusto de escribir yo mi propio duelo a pistola o mi propia pelea a puños, que lo escriba otro. En ese sentido, también te puedes alquilar un ghostwriter, que existen, desde luego que existen. ¿Y qué Ujú, sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Que parezca el nombrecito tuyo en el libro cuando te lo escribe otro. ujú, ¿Ves? ujú, Básicamente, por analogía o por digital, todo confluye hacia el tema de la ética y del cual, honestamente, parece que nadie habla. ujú. Me tocó a mí. Buenísimo. O sea que hay algo desde la experiencia que sentís que se pierde y de también pues, la posición que toma uno frente a esa herramienta, ¿no? Pero también hay una cuestión, siento yo, que tiene que ver como con, vos dijiste una frase que a mí me gustó y que la apunté, que tiene que ver con, he cometido bastantes errores en mi carrera como para poder contarlos, ¿no? Claro. Hay algo también que pasa por esa eh, posibilidad de cometer errores, ¿no? O sea, que la Ah, máquina la elimina esa posibilidad que tiene también la exacto. experiencia. Vos tenés un anciano que de repente lo tenés todo el día sentado frente al televisor y va a morirse antes de tiempo. Ujú, Está el desafío
de cruzar la calle, de subir al cordón de la vereda, de subir tal escalera, bajar por tal rampa, eso no solamente te fortalece las piernas, también te fortalece el espíritu, la mente. ¿Me explico? O sea, sin eso, sin la posibilidad de que uno se equivoque, ¿qué sentido tiene? Ujú, Ahí está la clave. Ojo, tampoco hay que irse a la otra punta, decir, bueno, me vengo equivocando toda la vida. O sea, el error sirve para no volver a cometerlo. El error sirve para no volver a cometerlo, no que diga, bueno, ay, yo aprendo gracias al error. No, ujú. aprendo porque superé el error, que es distinto. Claro. Bueno, también te quería preguntar, después de tantos años coordinando, ¿cómo ves el impacto de los talleres en la literatura contemporánea, la latinoamericana, argentina, en este caso? ¿Crees que tienen alguna incidencia, alguna relevancia? Yo creo que es total, total. La verdad que hay cada vez más talleres literarios, no, no hablo de su calidad, hablo de cuanto a la cantidad. Ujú, Y no es raro encontrarte, digamos, con autores que, digamos, dan talleres como medio de subsistencia, es un medio, digo por mi caso, que yo pude, como dicen los yanquis, pude pagar mis impuestos y mandar a los chicos a la universidad, pero para mí es un trabajo absolutamente digno porque es esos saberes que alejados de los claustros te van dando la posta, ¿no? A los que siguen. Y ujú. eso para mí es maravilloso. Para mí no hay nada más hermoso que ver triunfar a mis alumnos, honestamente. Es un orgullo y es algo que uno dice, bueno, para esto nací. Lo digo porque hay coordinadores de taller que les revienta que sus coordinados triunfen. No sé, es una clase rara de envidia suicida, ¿no? Pues yo, para qué trabajaste, para qué viviste toda la vida si no es para eso? Así que bueno, eso es para tenerlo en cuenta. Hay una gran incidencia de los talleres como tribunas, digamos, internas para poder producir buena literatura. Como yo siempre le digo a mis alumnos con palabras un poco duras, las macanas prefiero que se las manden acá y no cuando ya estén publicados, ¿no? Claro. Pero sí, el taller literario, por lo que se ve, sigue siendo, y hoy más que nunca, un punto de referencia para decir, bueno, yo provengo de esta escudería. Eh, Ojo, también hay alumnos que se niegan a reconocer que empezaron con uno. Hay gente que es muy ingrata también, pero son los menos, digamos, son los menos. En ese sentido, la verdad que uno, si se junta con viejos alumnos y todo y reviven viejos tiempos, y recordar las cosas que todos aprendíamos juntos cuando éramos un poco menos escritores que ahora, ¿no? O sea, ¿viste cuando uno recién empieza? Sí, ¿cómo yo pude pensar esto? ¿En qué estaba pensando cuando escribí tal o cual cosa? Bueno, un taller literario te ayuda a ver eso. Por eso es muy importante tener un coordinador que sea, que con su autoridad te determine con certezas y no con posibilidades y todo eso, te defina con certeza en qué estado está tu literatura. Eso para mí es clave, ¿no? Un diagnóstico claro, concreto, porque es lo que te va a permitir tomar el toro por las astas y empezar a buscar tu literatura desde el error. Pero insisto, no para repetirlo, sino para superarlo. Ujú, ujú. Cuando decís, cuando hablabas de otros talleres en el sentido de falta de precisión, ¿qué podrías determinar vos que no es un buen taller literario? Bueno, un buen taller literario tenés por empezar, yo he visto gente que coordina el taller que pronuncian mal los apellidos de los autores de todos los tiempos, que por ahí te dicen Maupassant, qué sé yo. Uno dice, bueno, no seas tan exquisito. No, no es que sea, yo no me llamo Di Marco, ni Pravisani, ¿viste? Nos llamamos Pravisani y Di Marco, ¿viste? Esa es la realidad. Partir de eso que es básico, que es capital, partir de la idea de golpe de poner en las redes flyers con errores de ortografía. Pues sí, pero eso desde afuera te das cuenta. Ujú, O por ejemplo, el otro día en un Facebook, grupo de talleres, apareció un aviso de una chica que decía que era lo que se podía interpretar en su redacción, ¿no? Decía que pedía
bueno, no quiero ser tan duro, era más o menos claro, pero decía, busco un taller que no sea muy caro y no tan exigente. Ujú. En lugar de la gente decirle, mira, yo tengo aranceles normales y razonables, lo que sí también tengo un nivel de exigencia muy alto. ¿Eh? Te aviso por si cambias de idea, querida, ¿no? No, no, un aluvión de coordinador de taller diciéndole, yo, acá tenés mi teléfono, ¿eh? Es increíble. Pero es increíble. Yo te digo, no, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Pará, está bien que busques algo que tenga un precio razonable, que no sea muy caro, pero yo buscaría el más exigente de todos. Y yo Claro. a la gente, de entrada le aviso, en este taller vos es como si vienes a aprender a tocar el violín. ¿Sabés agarrar tomar el arco del violín? ¿Cómo se agarra? Si con esto, con esto. Bueno, yo tampoco. Pero lo mismo te pasa a vos cuando quieras escribir un cuento sin tener idea de lo que es un cuento. Así que empezá a leer con todo. Esa es otra. Talleres que de repente se la pasan interpretando cosas que dijeron que escribieron los talleristas y así se va el tiempo, se va la hora. O talleres, por ejemplo, donde te dicen, todo, y me lo han dicho, Carly, me lo han dicho. Gente que viene acá me dice, en el otro taller me dijeron que estaba muy bueno y que lo llevara a casa y lo trabajara. ¿Y qué? ¿Qué vas a trabajar? Si Mm. no sabes agarrar el arco del violín, ¿qué melodía vas a tocar? ¿Me quiere decir? Claro. Entonces, ahí es como se reconoce el tipo que trata de vivir de las ilusiones del otro, ¿no? Ujú. Acá en mi taller no hay tutía, ¿viste? Las cosas son como son. No doro píldoras, no finjo orgasmos, ¿viste? Para nada. Pero ahí tenés una Carla Pravisani con un premio nacional. ¿Eh? ¿Qué te parece? O Sí, sea, a las pruebas me remito. O sea, la realidad no tiene versiones, Carla. Es así. claro. Y bueno, en este momento, Marce, en qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Contame un poco de lo que estás haciendo actualmente. Mira, tuve la gracia del cielo, se me cruzó una idea cuando estaba viniendo para acá, para Mar del Plata. Le dije a Nomi un día, cuando estábamos en los trámites, no vivíamos todavía acá, y estábamos en el hotel y le digo a Nomi, digo, mira, vamos a hacer una cosa, llovía tremendamente, no había nada para hacer, vamos a comprar a una Jenny de acá, compremos un ejemplar de taller de corte y corrección y lo llevamos a la redacción de la capital, a la sección cultura de la capital. Averigué la dirección, no había nadie, pero lo dejé en mesa de entradas, el libro, con una cartita muy simple que decía, muchachos, me vengo a radicar acá, si tienen ganas de comunicarse. Bueno, a vuelta de correo de Ante Galdona, que ya lo mencioné en la entrevista, sí, me mandó, digamos, perdóname, me mandó unas fotos con mis libros. Me dice, Marcelo, yo me formé con tus libros. Podés escribir lo que se te antoje en el diario. Bárbaro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me encantaría tener una columna. Bueno, ¿de qué? Y de tips de escritura, ya que es mi especialidad, pingo. Y bueno, así nació la columna Con tener talento no te alcanza, que es quincenal. ¿Ves? Yo cada 2 domingos publico esa columna que ya hoy, si Dios quiere, empiezo a escribir la número 60 ya hace 2 años largos, ¿viste? Y bueno, eso se fue convirtiendo, Carly, en Ujú, un libro nuevo, que no se quedó solamente en tips de escritura, sino en estas cuestiones éticas que estuvimos mencionando en toda la entrevista. ¿M? Porque una cosa es un Marcelo Di Marco a los 39, 40 años, otra a los casi 70, en donde uno ya tiene una visión eh, más jugada, ¿no? Más interna, ujú, más introspectiva. Y de ahí sale justamente el gran problema que yo advierto, que es justamente esa falta de ética o falta de norte, ¿no? Así que bueno, estoy dedicando a eso y otra linda novedad es que ahora en diciembre aparece un libro nuevo de poesía titulado Cuando dos o tres. El título es bastante enigmático, pero para gente que está en el tema religioso, hay una frase de Jesús que dice, cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Mm?
¿Por qué? Porque son poemas, oraciones y también oraciones poetizadas. Uno puede leer el libro y también puede rezarlo. Y bueno, ya obtuve la aprobación de uno de los más grandes arzobispos de acá de Argentina, ex arzobispo, Monseñor Aguer, y ya el libro se va a poder adquirir para el tiempo de Navidad, ¿sabes? Un libro artesanal, precioso, en cuanto a como libro objeto, prácticamente hecho a mano, directamente. Es un libro que una editorial llamada Cuadernavía, la pueden buscar, todos juntos se escribe para buscarlo en el Instagram, tienen una gran cantidad de productos relacionados con el libro, con temas teológicos, y bueno, les encantó la idea, y este libro había sido escrito hace 40 años, y ahora ve la luz 40 años después. Y la otra es que está en mi editorial, en Sudamericana, está en evaluación una novela titulada La muerte por mil cortes, que fue escrita en los últimos tiempos de la pandemia y que termina justamente la novela cuando empieza a decretarse la pandemia famosa esta. Ujú, Un libro con elementos fantásticos de terror, policiales, ciencia ficción, y eso es una obra muy, pero muy jugada. Me va a costar publicarla. ujú, Calcula que este libro de poemas religiosos me costó 40 años que viera la luz. Pero a la larga, como digo siempre, los ríos llegan al mar. ujú. Esas son las novedades a Bueno, nivel qué carrera. bueno. Ahí vamos a ver si lo conseguimos, el libro. Y finalmente, para cerrar, Marce, este bonito encuentro que hemos tenido, me gustaría de ahí que si tuvieras que definir el lugar del taller literario que ha ocupado en tu vida en una sola frase, ¿cuál sería? Perdón, no te copié Sí, si tuvieras que definir el lugar que el taller literario ha ocupado en tu vida, ¿cuál sería esa frase? y una esencia. O sea, lo que el taller en mi vida, el hecho de cumplir una vocación que ya se había iniciado de muy chico, a los 15 años, cuando yo tenía un amigo que jamás había leído un libro y tenía ganas de leerlo, de empezar a leer. Y empecé a mostrarle cuentos de Edgar Allan Poe con comentarios escritos por mí. Esa fue la base de Taller de Corte y Corrección, no hay vuelta que darle. Ujú. Disfruté mucho haciendo eso gratis, bueno, ahora lo hago lucrando. Ajá. Bueno, buenísimo, Marce. Muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia. Y bueno, y nos seguimos como conversando y estableciendo vínculos a la distancia. Y te agradezco nuevamente porque sí, yo he salido de ese taller y he sido muy feliz también con este lugar de trabajar también, ¿no? Con grupos y con escritores y tratando de transmitir todo eso lo que de alguna forma también aprendí con vos. Así que te agradezco muchísimo. El agradecido soy yo, de corazón. Gran abrazo, querida Carly. Abrazos también a tu gente. Bueno, bye.